La reforma laboral en Colombia, Ley 2466 de 2025, está revolucionando el mercado laboral como nunca antes en Colombia, con cambios que están incidiendo e incidirán a muchos empleadores y trabajadores. A continuación, en esta edición resolveremos 10 preguntas de un total de 30 que nos han formulado nuestros oyentes y televidentes. Y en las próximas emisiones resolveremos bloques de 10 preguntas. ¿Y qué mejor tener la respuesta de un experto en temas laborales y de consultoría empresarial integral en Colombia? Hemos invitado a esta edición a Germán Montenegro, CEO de micontador.co. Germán, bienvenido. Iniciemos con las preguntas formuladas por nuestros suscriptores. ¿Cuándo debo empezar a cumplir la reforma? La Ley 2466 de 2025 fue sancionada y publicada en Diario Oficial el 25 de junio de 2025 y entra a regir de forma inmediata. Sin embargo, algunos puntos se demorarán un poco más. La modificación en la regulación del trabajo diurno y nocturno entrará en vigor 6 meses después. Buena parte de la regulación referida al trabajo en plataformas digitales de reparto producirá efectos al año siguiente de que el Gobierno Nacional adopte la reglamentación respectiva. La cuota de contratación de personas con discapacidad será obligatoria a partir del segundo año de entrada en vigencia de la ley. El recargo en el trabajo dominical, festivo o día de descanso obligatorio se dará de forma gradual en los meses de julio de cada año. 2025, 80%, 2026, 90% y 2027, 100%. Finalmente, la formalización de las personas manipuladoras de alimentos del Programa de Alimentación Escolar, PAE, también se desarrollará de forma gradual. ¿Algún sector de la economía o algún tipo de empresa quedó exonerado del cumplimiento de la reforma? No, la reforma no excluye a ningún sector económico de su cumplimiento. Algunas medidas, sin embargo, no le resultan aplicables a algunos sectores, como ocurre con el límite de horas extrasemanales en salud y vigilancia. Asimismo, desde el punto de vista del tipo o tamaño de empresa, por regla general, la reforma no prevé ninguna excepción al cumplimiento de las obligaciones a cargo del empleador. Algunas disposiciones, sin embargo, están especialmente dirigidas a promover la formalización laboral en las microempresas y micronegocios. Los contratos a término fijo celebrados antes de la Ley 2466 y renovados por más de 4 años, ¿se convierten automáticamente en contratos indefinidos? No. Para los contratos a término fijo vigentes, el límite máximo de 4 años se contabilizará a partir de la entrada en vigencia de la ley. Y esta ley entró en vigencia el 25 de junio de 2025. ¿Los contratos de aprendizaje vigentes se convierten inmediatamente en contratos de trabajo? Sí. El artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo establece que las normas laborales tienen efectos inmediatos, por lo cual se aplican también a los contratos vigentes. En todo caso, no implicaría que desde el primer día el contrato de aprendizaje sea considerado como de naturaleza laboral. El cambio a contrato de trabajo comenzaría a contarse con todos sus efectos a partir de la entrada en vigencia de la reforma laboral. No obstante, las empresas deben estar atentas a cualquier novedad que surja en la reglamentación administrativa. Es posible que para el cumplimiento de esta norma se requieran ajustes y parametrizaciones en los diferentes sistemas tanto del SENA como de la Seguridad Social. Germán, ¿todos los contratos serán a término indefinido? No. Los contratos a término fijo y por obra o labor contratada siguen existiendo. En el caso de los contratos a término fijo, con la limitación temporal de los 4 años para su celebración o renovaciones. En relación con los contratos a término fijo, la reforma no especifica que estos solo puedan usarse para atender necesidades temporales de la empresa. En el caso de los contratos por obra o labor, ahora deberán constar por escrito y tendrá que indicarse de forma precisa y detallada
la obra o labor contratada que se requiere atender. El incumplimiento de estas condiciones, tanto en el caso del contrato a término fijo como en el contrato por obra o labor, hará que se entienda que el contrato fue celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral. ¿En qué consiste el nuevo régimen simple laboral? Es un marco jurídico de carácter facultativo que pretende facilitar las cargas administrativas y contribuir a la formalización laboral, autorizando al empleador para que, si así lo desea, aporte mensualmente, con destino al fondo de cesantías y a título de consignación anticipada de cesantías, el 8,33% del salario base de liquidación compuesto por el salario mensual, sumado al auxilio de transporte, si hay lugar a este. Igualmente, el régimen simple autoriza para que empleador y trabajador acuerden por escrito la mensualización de los intereses sobre las cesantías, pagando al trabajador el 1% del salario base de liquidación compuesto por el salario mensual, sumado al auxilio de transporte en los casos en que a este hubiere lugar. Sin embargo, el simple no modifica la regulación sobre el cobro anticipado de cesantías por parte del trabajador. ¿Aplica el procedimiento disciplinario a los despidos? No necesariamente. La reforma modifica el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, estableciendo el procedimiento que debe seguirse para aplicar sanciones disciplinarias. Este procedimiento no incluye los despidos con justa causa ni las terminaciones contractuales por causa objetiva, en tanto que, por regla general, estos no constituyen sanciones disciplinarias. Sin embargo, cada empresa debe revisar cómo ha regulado esta materia en el contrato de trabajo, reglamento interno, convención, pacto o laudo. ¿Se eliminó el despido sin justa causa? No. La reforma laboral no modifica la regulación sobre despidos. Se mantienen vigentes las causales de despido con justa causa, la posibilidad de terminación del contrato sin justa causa y la tabla de indemnización por despido injusto. ¿Cómo quedó la regulación sobre fueros? Las normas sobre estabilidad laboral reforzada no fueron objeto de modificación. Sin embargo, la reforma recuerda que se encuentra prohibido discriminar a los trabajadores por motivos de sexo, identidad de género, orientación sexual, raza, color, etnia, origen nacional, discapacidad, condición familiar, edad, condiciones económicas, condiciones sobrevinientes de salud, preferencias políticas o religiosas, como tampoco por el ejercicio de la sindicalización. ¿Qué modificaciones debo realizar en mi reglamento interno? Cada empresa debe revisar si su reglamento interno de trabajo se encuentra ajustado o no al nuevo marco jurídico que crea la reforma. Con todo, se recomienda revisar, entre otros, la regulación que los reglamentos hace sobre los siguientes puntos. La empresa cuenta con 12 meses para actualizar el reglamento interno de trabajo, acorde con el nuevo procedimiento laboral disciplinario, artículo 7 de la reforma. Una vez ajustado el reglamento, la empresa debe publicarlo de forma física y virtual en las condiciones establecidas en el artículo 8. La reforma establece que la publicación del reglamento puede hacerse a través de medio virtual, caso en el cual no se requerirá efectuar varias publicaciones físicas. Otra modificación que trae la reforma respecto a permisos y licencias remuneradas se detalla en el artículo 15 y tiene que ver con la tenencia de animales en entornos laborales. De igual manera se incluye en la reforma las medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación en el mundo del trabajo. Esto se detalla en los artículos 16, 17 y 18 de la reforma. Hemos llegado a la parte final de esta emisión. Muchísimas gracias por habernos formulado sus preguntas e inquietudes. Los esperamos en el próximo capítulo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal dándole clic a la campanita y mantente informado con micontador.co en temas tributarios, legales, financieros y contables. Micontador.co es la base de conocimiento de fuente oficial más grande de Colombia.
Déjanos saber en los comentarios qué artículo de tipo tributario, comercial, contable y laboral quisieras que analicemos en nuestra próxima emisión.